Hola a todos y qué bueno que nos acompañas en este estudio. Estamos por empezar un nuevo estudio de un libro del pastor Robert Morris que se llama Más allá de toda bendición. Y este estudio se trata de saber y obtener sabiduría de cómo administrar lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Y cómo dar. Entonces, estamos viviendo en unos tiempos que se necesita la sabiduría de Dios más que nunca por todo lo que está pasando en el área política, todo lo que está pasando en nuestro mundo, toda la pandemia que estamos viviendo. Entonces, cuando aplicamos lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Por medio de su palabra, vamos a reconocer y saber la bendición de parte de Dios y vivir una vida bendecida en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar este libro y este estudio en este día. Eh, Vamos aquí, dice la introducción, déjenme les doy un poquito de la introducción. Dice, nuestra congregación debe ser los más generosos simplemente porque nuestros corazones están sobreabundando de gratitud a Dios por su extravagante regalo de salvación y vida eterna. Mire, quiero expandir aquí un poquito. Entonces, ¿por qué es que damos? ¿Por qué es que deseamos dar? Se trata de nuestro corazón, ¿verdad? Porque estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque estamos agradecidos que Él mismo nos dio el regalo de vida eterna, vino y dio el regalo de Jesucristo por nuestras vidas para que nosotros seamos salvos, para que nuestros pecados sean perdonados, para tener vida eterna. Imagínense, el regalo que Él nos da es Jesucristo y luego incluye todo esto para nuestras vidas. Entonces yo estoy contento, estoy agradecido, estoy gozoso por lo que Él ha hecho por mi vida. Entonces eso me lleva también a dar. Y luego la otra razón, el otro motivo es damos porque Dios es un dador y es un gozo dar. Naturalmente debemos ser como nuestro Padre. Mire, debemos reflejar quién es Él y Dios es un Padre que es un Padre dadivoso, lleno de misericordia, lleno de bendiciones, ¿verdad? Y no es por eso que le servimos, ¿verdad? Pero es la naturaleza de Él también. Él le gusta dar y nosotros debemos estar reflejando eso mismo aquí en esta tierra. Mire, se requiere dos piernas. Entonces lo que vamos a aprender, porque esto es lo que a veces he escuchado, hay gente que dice, pues es que yo estoy dando, regresando mis diezmos y ofrendas, estoy dando, pero todavía parece que sigo en las mismas. Estoy en deuda, estoy batallando en las finanzas, todavía no me alcanza a veces y por eso a veces uno hasta se cuestiona, dice, ¿debo de seguir dando o primero pago lo que debo y luego ya lo que me sobra se lo doy a Dios? ¿Verdad? Hay estas cosas que surgen en la mente por la condición en la cual están sus finanzas. Pero en esto, mire, tenemos que aprender y por eso ahí se titula esto, dos piernas requeridas. Dos piernas requeridas. La primera es de dar. Reconocemos que se trata por fe, que regresamos nuestros diezmos a Dios y damos nuestras ofrendas por fe, ¿verdad? Pero la otra es administrar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? También saber administrarlo con la sabiduría y la palabra de Dios que Él nos ha dejado, ¿verdad? Entonces se trata de estas dos cosas, administramos y también damos, y van juntas estas dos cosas. Si hacemos una pero no hacemos la otra, entonces hay probabilidad que sea más difícil, ¿verdad? La situación económica, que no fluya como Dios lo ha diseñado que fluya. Entonces se trata de estas dos cosas. Eh, Esto es la otra, no puedes gastar o dar más de lo que tienes, ¿verdad? Esto es tan simple pero tan profundo, no podemos dar más de lo que tienes. Esto es lo maravilloso, la habilidad de administrar tu dinero y posesiones materiales no es un talento con que naciste. Se lo digo por experiencia, yo no nací con este talento, tuve que aprenderlo a través de la vida, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Es una habilidad. Quiere decir que puedo ser enseñado, que puede ser enseñada y aprendida esta habilidad.
es una forma de sabiduría que Dios nos da en la Biblia y mucho nos lo da en Proverbios. Este libro de Proverbios no nos dijera, fíjese esto, no nos dijera que obtuviéramos sabiduría si no está disponible para todos con humildad recibirla. Entonces, mire, el libro de Proverbios, Dios sabe, me encanta reconocer esto, que Dios mismo, Jesucristo mismo, viene y vive entre nosotros. Vive en esta tierra, vive como humano. Y Él sabe lo que es vivir en esta tierra y sabe lo que nosotros como humanos necesitamos en esta vida. Entonces, el libro de Proverbios nos deja saber, ¿verdad?, la sabiduría que está disponible para todos, ¿verdad? Yo les digo, léase un capítulo por día del libro de los Proverbios y usted va a ser más sabio después de un mes, después de un año, va a obtener la sabiduría que Dios nos da para vivir. Entonces, importante estar leyendo. Mire, se usa la palabra mayordomo. Vamos a entrar a esto, la introducción, porque la palabra mayordomo la encontramos en la Biblia y en realidad lo que es mayordomo es ser buen administrador. Y vamos a definirla un poquito aquí. Es simplemente decir que ser sabio, prudente y un administrador con habilidad de administrar los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Y luego otra es administrador, que es lo mismo a mayordomo, buen mayordomo. Alguien empleado para administrar la propiedad de alguien más, especialmente una casa grande o la finca. En inglés es estate. Es usado en la Biblia, es una persona que fue dejada a cargo de las pertenencias de otra persona y le confían para proteger, mantener, nutrir y o hacer crecer un negocio, granja, casa, un dinero que pertenece a alguien más. Mire, entonces vamos a aprender por qué es que la palabra nos dice buen administrador, nos llama buenos, que debemos ser buenos administradores, mayordomos. Mire, y vamos a aprender por la razón por la cual la Biblia nos está hablando de esto. Y lo aprendemos desde el principio, desde Adán y Eva. En Génesis 2:15 dice esto: tomó pues el Señor Dios el hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Mire, es importante notar que a Adán no se le pone en el jardín y todo ya es fácil, ya él muy relajado, viendo las estrellas, viendo el cielo, comiendo solamente. No, Dios le da un trabajo que hacer, ¿verdad? Lo pone en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para cultivarlo, era trabajo. Y guardarlo, cuidar de él, cuidar de ese jardín. Y luego más, también Dios, ¿verdad? En Génesis 1:28 le dice, y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Mire, entonces Dios les está dejando a cargo. ¿De quién era el jardín? ¿De quién es este mundo? De Dios. ¿Verdad? Y Dios dice, hey, te dejo encargado, ¿verdad? Lo puedes disfrutar. Puedes estar ahí, pero trabaja ahí, cultívalo, ¿verdad? Guárdalo, protégelo, cuida de lo que te estoy dando este cargo. Y eso es lo que es el administrador. Era administrador, ¿verdad? Era mayordomo, ellos dos. Y Dios les dice, hey, confío que van a hacer esto, ¿verdad? Háganlo y van a ser bendecidos. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? El pecado entra por la desobediencia y hay consecuencias. Pero aún así, me encanta que Dios dice, ok, hay consecuencias, pero todavía están encargados de esto. Todavía están encargados de este mundo, de dominar, ¿verdad? De cuidar, de proteger, de guardar, cultivar. Tenemos que hacerlo para seguir viviendo, pero es de Dios, reconociendo que todo es de Dios. Dios bendice, ayuda y premia
es galardón de los esfuerzos que son hechos de corazón para ser un mejor administrador. Mire, Dios está viendo nuestro corazón. Él está viendo y desea que seamos buenos administradores, ¿verdad? Y si usted no lo ha hecho, hoy es el día de empezar, hoy es el día de comenzar a hacerlo, de ser un buen administrador. Y hoy vamos a aprender cómo hacerlo. Entonces Dios premia, ¿verdad?, cuando ve el esfuerzo de corazón al querer mejorar en esta área, reconociendo que todo le pertenece a Él. Entonces vamos a entrar al capítulo número 1, ¿verdad? Más allá de toda bendición, capítulo número 1. Y este capítulo se titula Impacto máximo, estrés mínimo. Impacto máximo, estrés mínimo. Y eso me encanta cómo se escucha esto. Impacto máximo. ¿Quién no quiere impacto máximo para todo lo que haga en su vida? Y estrés mínimo. Y minimizar el estrés de la vida. Y la pregunta que nos hacemos aquí, una de las más comunes, creo que en vivir en esta tierra, en este mundo, ¿verdad? Mire, ¿cómo te sintieras sin presión financiera? Mire, toma un momento para contestar esta pregunta. ¿Cómo te sintieras sin presión financiera? Y yo le puedo decir, se siente maravilloso. Se siente sin estrés. Es una de las cosas que creo que puede estresar muchísimo. Y se lo digo por experiencia. Se lo digo de alguien que ha vivido, mi esposa y yo, que hemos vivido con el estrés de las finanzas. Y Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, ¿verdad? Nos ha ayudado y bendecido sobrenaturalmente para salir de este estrés de finanzas, de deudas. Y ahora digo, wow, puedo enseñarlo aún con más libertad porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y ahora, pregúnteme, vivimos sin este estrés de presión financiera y es maravilloso, es maravilloso. Vamos a lo siguiente. Mire, esta es una estadística. Alrededor de 70% de gente que se gana la lotería pierden lo que recibieron después de algunos años. Más del 5% se van a bancarrota en solo 5 años después de que ganan. Déjenme le leo esto. 70% de los que ganan la lotería. Yo he visto programas en esto. Y es desafortunadamente que pierden la mayoría o más de lo que ganan en la lotería. ¿Por qué? Porque no supieron administrar lo que ganaron. Entonces no supieron ser fieles en lo poco, ¿verdad? Se les dio todo esto porque se lo ganaron, ¿verdad? La lotería es de que usted paga un boleto y se puede ganar millones. Pero esta gente no supo administrarlo. Entonces les fue peor porque ahora se encuentran peor de lo que estaban. Y si usted ve programas en esto, ellos mismos están testificando que fue una de las peores cosas que les sucedió. De ganarse la lotería. Imagínense, muchos piensan, no, el obtener muchísimo dinero y ganarme la lotería sería lo máximo. Y en realidad fue lo peor para estas personas. ¿Por qué? Porque no supieron administrar lo que tenían. Entonces, vamos aquí a lo siguiente. Proverbios 31 nos da un pasaje que conocemos acerca de la mujer virtuosa, ¿verdad? Y este es un elogio que le está dando la palabra de Dios aquí en Proverbios 31. Y léaselo todo, no lo tengo aquí escrito, lo voy a leer, partes de esto. Proverbios 31, léaselo todo, bueno, desde el 10 en adelante, pero voy a leer un poquito. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las perlas. Fíjese cómo le da todo esto, este crédito y honor, ¿verdad? El elogio por lo que hace, ¿verdad? Porque nos enseña que está cuidando de su casa con lo que tiene. Está haciendo decisiones sabias, ¿verdad? Y multiplicando eso mismo. ¿Para qué? Para cuidar de su familia, para cuidar de ella.
Dice, confía en ella el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. La recompensará con bien y no con mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con gusto teje con sus manos. Entonces es una mujer trabajadora, es una mujer que está haciendo para cuidar de su familia. Dice, es como un barco mercante que trae su pan de lejos, se levanta haciendo aún de noche y da de comer a su familia y su diaria ración a sus criadas. Evalúa un campo, fíjese, y lo compra y con sus propias manos planta una viña. Ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos, comprueba que le va bien en el negocio y no se apaga su lámpara en la noche. Déjeme parar ahí, porque esto me enseña que esta mujer está trabajando. Sabe que para poder también mejorar y ser mejor administrador de sus finanzas se va a tomar trabajo. Se va a tomar trabajo. Mire, algo que tuve que realizar cuando empezamos una jornada de decidir, sabes que vamos a salirnos de deudas, vamos a arreglar las finanzas. Estábamos dando, siempre hemos dado, gracias a Dios, hemos dado, regresado nuestros diezmos, dado ofrendas, pero estábamos en deuda, les soy sincero, les soy transparente. Estábamos en deuda muchísimo dinero. Y había momentos donde, hey, no estábamos, había más dinero saliendo de lo que entraba. Y también era a causa de no tener un presupuesto. Entonces cuando decidimos, ¿sabes qué? Vamos a orar a Dios que nos ayude en esto, a aplicar lo que su palabra dice. Él nos ayudó en ser administradores, se toma trabajo, mire, en poner un presupuesto. No es difícil, pero se va a tomar en sentarse y hacer un presupuesto, a saber qué es lo que entra y qué es lo que sale. Aparte de eso, cortar lo que no es necesario, de las salidas, cortarlos para que ya no siga saliendo ese dinero. Y también se tomó que trabajáramos para poder obtener más dinero, para poder pagar cosas más rápido, esas deudas más rápido. Entonces, le voy a decir, se toma trabajo, pero es posible de hacerlo. Antes, y yo sé que en otras naciones, mire, esto es lo que sí sucede, vivir dentro de lo que uno gana era lo normal, era algo normal que se hacía. Ahora no es así, especialmente en los Estados Unidos. Millones de estadounidenses viven endeudados y más del 80% no tienen un presupuesto mensual. Y este es un gran problema. Mire, gente, y yo se lo digo porque yo lo hacía antes, gracias a Dios que somos libres de esas deudas, que hemos aplicado lo que Dios nos enseñó y ahora no estamos endeudados, ahora no tenemos los problemas de estrés, de cosas de las finanzas. Y parte de una gran, mire, de empezar a arreglar esta área es de hacer un presupuesto. Más de 80% no tienen un presupuesto mensual, entonces no saben a dónde se está yendo su dinero. No saben ni cuánto ganan, exactamente cuánto entra, ¿verdad? No saben en qué están gastando. Cuando usted se sienta y hace este presupuesto, ¿verdad? Hace una lista de todo lo que gana, todo lo que entra, ¿verdad? Y luego hace la lista de todo lo que sale, todos los biles, el pago de casa, de carro, todo lo que compra, comida, restaurantes, todo lo pone, ¿verdad? Se va a dar cuenta de que a veces está gastando en cosas que ni hay por qué gastar. Cuando yo y mi esposa hicimos esto, tuvimos que cortar algunas cosas. Hoy en día hay muchas compañías que quieren su dinero, mucha gente que quiere su dinero. Y a veces le damos, es solamente $4 al mes, solamente $5 al mes, solamente, ahora muchos por suscripción, ¿verdad? Por mensualmente, quiere decir, para según hacerle pensar que es un poquito solamente cada mes, pero si lo pone todo junto y todo lo que a lo que se suscribe, se da cuenta de que pueden ser cientos de dólares cada mes, que son cosas que hoy en día, mira, nosotros cortamos muchas de estas cosas y hoy en día digo, tenemos años sin esas cosas y no me hacen falta. Y aprendimos también a cómo ser más creativos en nuestro tiempo.
¿verdad? En vez de estar viendo algo en la televisión, ¿verdad? Ahora como familia salimos al parque, salimos afuera, disfrutamos en otras maneras en vez de suscribirnos a estas cosas y estar viendo estas cosas, ¿verdad? Ya si tiene el dinero para hacerlo y gusta hacerlo, claro, puede hacerlo, pero hay cosas que usted puede eliminar, restaurantes también, ¿verdad? Fíjese cuánto gasta en salir a comer. Todas estas cosas le va a ayudar a ser un mejor administrador para que después pueda vivir con esa bendición y pueda vivir dando más a otros. Y cuando usted puede dar más a otros, Dios también le multiplica más aún en su vida. Entonces, se trata de nuestro corazón. ¿Qué es lo que necesitamos y qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que queremos? Hay cosas que realmente no son cosas que necesitamos en la vida y hay que ver esas cosas y vivir. Yo tengo este dicho, también lo he aprendido, es de vivir bajo de lo que entra a mi casa. Vivir bajo, si por ejemplo entran $1,000, ¿verdad? Mensuales, yo voy a vivir bajo de eso. Voy a tratar de hacerlo $800 o $500. No voy a hacer lo máximo y vivir a lo máximo de los $1,000. No, trate de bajarle. Y lo que le sobra, eso lo puede invertir, lo puede ahorrar. O puede, si está pagando deudas, póngalo a la deuda para pagar la deuda. De más, ¿verdad? Usted va a tener la habilidad de poder dar más. Entonces, todo eso nos está llevando a este estudio para vivir una vida donde nos podemos vivir sin ese estrés de las finanzas. Mire esto, déjeme lo aliento aquí porque es necesario de que sepamos que hey, a veces hemos hecho errores en la vida y caemos en deuda, caemos en cosas financieras que es un error, pero no importa de dónde te encuentres en este día. En estos momentos la situación puede cambiar y puedes tomar pasos para llegar. No es muy tarde y no estás descalificado. Déjeme le repito eso. No es muy tarde. Podemos comenzar a empezar a hacer lo que Dios nos dice y la sabiduría que Él nos da. Y hoy en día estamos estudiándolo, ¿verdad? Estamos dando este estudio. ¿Por qué? Porque usted puede empezar en este día. Póngase firme y diga, ¿sabes qué? Vamos a comenzar en este día. Vamos a hacer un presupuesto para nuestro hogar, nuestra familia. Vamos a sentarnos a ser claros, reales en la situación en que nos encontramos. Vamos a orar, pedirle a Dios su ayuda, su sabiduría y vamos a ir adelante en mejorar esta área, ¿verdad? Usted no está descalificado. Henry David Thoreau dijo, si construiste un castillo en el aire, está bien. Solo pon un fundamento debajo de él. Hey, hay veces que ya hicimos algunas compras, algunos errores, usted compró su casa, etcétera, ¿verdad? Esto es el ejemplo para mí. Usted dice, y a lo mejor al comprar no se dio cuenta de otras cosas y se metió en más deudas. Dice, ok, bueno, si ya está ahí, ahora vamos a ponerle el fundamento correcto. Vamos a poner el fundamento correcto a esto para ser buenos administradores, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado. La siguiente parte es esta, resolviendo la pregunta de posesión. Entonces hágase esta pregunta, ¿de quién soy? ¿Verdad? ¿A quién pertenezco? ¿De quién soy y a quién pertenezco? Esta pregunta es importante de saber de quién soy y a quién pertenezco. Dice, aún la Biblia nos dice que somos hijos de Dios. ¿Y a quién le pertenece todo? ¿Quién es el dueño de todo? Dios mismo. Somos esclavos por amor, ¿verdad? A justicia. Yo quiero ser esclavo de Dios porque Él sabe cómo tratarme, Él sabe cómo cuidar de mí, cómo bendecirme. Yo deseo ser esclavo de Él en vez de esclavo del pecado.
Primera de Corintios 6, 19 al 20 nos contesta realmente esa pregunta que se hizo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Digo, wow. Entonces, todo en esta vida le pertenece a Dios. Cuando tenemos el principio, el concepto y creemos y sabemos que realmente todo le pertenece a Dios. Aún nuestro cuerpo, ¿verdad? Es el templo del Espíritu Santo. Debe ser el templo del Espíritu Santo. Aún nuestra casa, nuestras finanzas, nuestra familia, todo en este mundo le pertenece a Dios. Si usted trabaja en un trabajo, lo que es ahí, si es maestro o maestra, el salón le pertenece a Dios. ¿Verdad? Pensamos, le pertenece al distrito, le pertenece al gobierno. No, le pertenece a Dios, toditito en este mundo. Y nos lo ha prestado, ¿verdad? Para que cuidemos de ello. Realmente nos lo ha dado y dice, quiero que cuides de esto, que seas buen administrador, buen mayordomo de todo lo que te he dado y en lo que te he puesto y lo que te he confiado para que tú hagas y mejores, ¿verdad? Y cuides de eso. Entonces damos todo por Él. Damos todo por Él. Lucas 17:33 nos dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Entonces nos está diciendo, hey, cuando reconozco que todo es de Dios, aún mi propia vida es tuya, Dios. Haz lo que tú deseas con ella, lo que tú quieras con ella, ¿verdad? Yo deseo dártela y esto se escucha como un juego de palabras, pero mire, lo que está diciendo es esto, ¿verdad? Yo deseo que todo en esta vida, deseo que todo lo que yo haga, todo lo que soy, sea de Dios. Y de esa manera voy a salvar mi vida, ¿verdad? Voy a salvar mi vida en lo que estamos viviendo. Entonces, muy importante de reconocer que Dios es dueño de todo. Y Salmos 24:1 nos dice esto: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Imagínense, Él es dueño de la agua, Él es dueño de la tierra, Él es dueño de los árboles, Él es dueño de los animales. Salmos 50:10 nos dice esto: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Entonces, yo digo, wow, si Él es el dueño, mire, si usted trabaja para alguien, ¿verdad? Trabaja en una compañía, trabaja en una escuela, todos trabajamos para alguien. Trabajamos para alguien. Mire, mi trabajo como pastor, yo trabajo para Dios. Directamente trabajo para Él. Entonces yo tengo un dueño, tengo alguien a quien pertenezco en su trabajo. Usted también trabaja para Dios, pero hay gente que está sobre usted, supervisores, ¿verdad? Pero cuando reconocemos que todo es, y aún esos supervisores, aún esos gerentes, hey, todo es de Dios, ¿verdad? Todo es de Dios. Entonces, cuando reconocemos eso, vamos a cuidar mucho mejor nuestro trabajo, vamos a cuidar mucho mejor las pertenencias, vamos a cuidar mucho mejor las finanzas. Entonces, lo que también he notado es esto: cuando empezamos a cuidar y administrar nuestras finanzas correctamente, como Dios nos dice en su palabra y la sabiduría que Él nos da, cuando empezamos a hacer eso, sabe que esto también se va a otras áreas de nuestra vida. Entonces yo empiezo a cuidar de las finanzas, también empiezo a cuidar del cuerpo, de mi cuerpo, ¿verdad? Del templo del Espíritu, ¿verdad? Porque es de Dios. Y en eso también empiezo a cuidar más a mi familia, empiezo a cuidar mi casa, empiezo a cuidar mi iglesia, empiezo a cuidar estas áreas porque reconozco que todo viene de Dios. Entonces me encanta cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Que todo está conjunto, ¿verdad? Y mientras aprendemos esto también va a otras áreas también, ¿verdad? No nomás se trata de dinero, es lo maravilloso de Dios, ¿verdad? Es una parte importante, pero esto se traslada, ¿verdad? Y entra a otras partes de nuestra vida, ¿verdad? Empezamos a cuidar mejor
de nosotros mismos, nuestra salud, empezamos a cuidar aún de nuestra casa, mantenerla limpia con mantenimiento, empezamos a cuidar. Y fíjese si no lo está haciendo. Entonces, si se puede fijar, mire, fíjese si no ha cuidado, o alguien que no ha cuidado de sus finanzas, usted va a ver en otras áreas también le está afectando. Le está afectando en su hogar, le está afectando en sus relaciones, le está afectando en su familia, porque todo esto Dios nos enseña con el propósito de que cuidemos todo lo que Él nos ha encomendado en esta vida. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente se llama cargas versus bendiciones. Y déjenme leo aquí. La vida de un buen administrador es una vida buena, contenta y bendecida. Eso es por seguro. En el 2014 se hizo un estudio de adultos que reveló que el 72% de adultos se sentían estresados por dinero, por lo menos parte del tiempo durante el mes pasado. Hicieron este estudio y en el mes pasado anterior se sentían estresados por su situación económica. Y luego el 22% se sentía estrés extremo. El 76% de gente viviendo de quincena, estaba viviendo de quincena a quincena, de cheque a cheque, de pago a pago, cada 2 semanas o en cuanto le pagan. La mitad ha ahorrado menos de 3 meses de gastos para vivir. Fíjese, y luego un cuarto de ellas no tienen nada de ahorros. Y esto es triste. Un gran número están que si les falta 1 o 2 cheques de pago entrarían en una gran crisis en sus vidas. Fíjese, aún leer todo esto es estresante. Es estresante, digo, wow. Doy gracias a Dios que no estamos en esa situación. Y si está en esa situación, comprendo el estrés que lleva, el estrés en el que está. Y por eso estamos dando este estudio. No deseo, y yo sé que Dios no desea, yo tampoco deseo que usted viva en estas situaciones. Entonces está aprendiendo, mire, y va a aprender y va a mejorar y va a lograr ser un buen administrador en esta vida. El estrés financiero puede ser serio a su salud. Mira, esto es lo otro que sucede por el estrés financiero. Migrañas, problemas en su cardiovascular, faltar al trabajo. Mire, está batallando aún de ir al trabajo, pero necesita que ir al trabajo. Insomnia, problemas con salud mental, incluyendo depresión. Y luego alza el riesgo de diabetes, le puede predisponer a comportamientos adictivos donde se trata de medicar a sí mismo para no sentir dolor o estrés. Y luego empieza a gastar más en estas pastillas o lo que se tome para aliviar, ¿verdad? Medicarse, aliviar el dolor o estrés. Y lo importante es saber que todo esto es preventivo. Es preventivo. ¿Y cómo lo prevenimos? Es por aprender y aplicar la sabiduría de Dios, pedirle ayuda a Dios, y Él está para ayudarnos. Y Él desea que no vivamos con ese estrés. Vamos a entrar a esta otra parte. Idolatría. Idolatría, a veces pensamos que solamente es adorar a una estatua, a algo físico, ¿verdad? Pero la idolatría va mucho más también que eso. Es eso, pero también es esto. Esta es la definición. Teniendo algo en vez de Dios primero en tu vida. Poniendo a algo o a alguien primero en tu vida en vez de a Dios. Primera de Juan 5:21 nos dice esto: hijitos, nos está hablando a todos, guardaos de los ídolos. Amén. Me gusta este punto que hace. Dice, hey, hijitos, guardaos de los ídolos. Punto. Amén. No les voy a decir más. Guárdense, no tengan ídolos. Y ídolos se pueden hacer aún el mismo dinero. Dios nos dice, hey, no puedes servir a 2 maestros, no puedes servir a 2, no puedes servirle a Dios y al dinero. Tienes que escoger de uno. Yo voy a escoger a Dios, ¿verdad? Porque el dinero se va, el dinero se gasta, el dinero está un día y para el siguiente día ya no está. Y uno se puede desgastar por hacer muchísimo dinero,
Mira, he escuchado hasta historias donde gente se ha desgastado su vida en hacer y ahorrar tanto dinero y nunca dar nada. Y luego se mueren y no disfrutaron ni aún de ese dinero. Entonces es importante saber lo que Dios nos dice acerca del dinero y vivir de esa manera. Voy a estar terminando ya con esto. Dice, es una pregunta, ¿por qué es tan difícil poner a Dios primero en nuestras finanzas si es que produce muchos buenos beneficios? Porque sabiendo, ¿verdad?, que produce muchos buenos beneficios, poniendo a Dios primero, obedeciendo lo que Él nos dice en su palabra, con la sabiduría que Él nos da por medio de ella, ¿por qué es que es tan difícil de hacerlo? Entonces hay varias respuestas de esto. Una de ellas es el temor. Es el decir, ¿sabes qué? Si doy a Dios, yo he escuchado esto, muchas veces he escuchado, si doy esto a Dios, después ya no me va a quedar para los otros pagos que tengo que hacer. Si doy diezmos, regreso mis diezmos y doy ofrendas, ya no me va a quedar, ¿verdad? Para todo lo que me falta pagar en este mes. Es un temor. Y el temor es lo opuesto a fe. Dios nos dice que vivamos por fe. Entonces, el dar a Dios primero se toma fe. El saber que damos a Dios por fe y Dios va a hacer lo que Él nos ha prometido en su palabra y va a bendecir el resto que nos sobra, ¿verdad? Y va a hacer que sobreabunde y Él va a llover sobre nosotros su bendición, así como dice su palabra. Entonces es una de ellas, el temor. La otra es una mentalidad de escasez, una mentalidad de pobre, de decir, no, es que de esta manera voy a vivir, de esta manera vivieron mis padres, mis antepasados, y de esta misma manera voy a vivir, una mentalidad de escasez, una mentalidad de que no me rinde el dinero, no tengo y nunca voy a vivir con mucho, ¿verdad? Y eso nos causa de no poder obtener lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, esa es otra. Esas son las razones principales por las cuales no vivimos confiando y poniendo a Dios primero en nuestras finanzas. Y Dios desea que lo pongamos a Él primero en todo, porque Él es dueño de todo. La última, déjeme le doy esta última, es la falta de sabiduría. Falta de sabiduría. Y ahí un verso en la Biblia nos dice que el pueblo perece, muere por falta de conocimiento, falta de sabiduría. Y mucha gente está por morir. Hay muchas áreas que afectan sus finanzas, matrimonios, su familia, su salud, como vimos ahorita. Y es por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado lo que Dios nos dice en su palabra acerca de finanzas. Me recordaba de Jesucristo. Él mismo viene a esta tierra a vivir entre nosotros y sabe lo que es vivir y lo que es necesitar también finanzas para vivir en este mundo. Me recordaba cuando aún él tuvo que pagar impuestos, los taxes, tuvo que pagar. Mire, y en aquellos tiempos, ya era tiempo de pagar los impuestos, que le dice a su discípulo, le dice, hey, ve y pesca y vas a encontrar este pez, adentro va a tener una moneda para que pagues mis impuestos y también paga los tuyos. Entonces él sabe lo que es vivir en esta tierra, sabe lo que es vivir necesitando el dinero también para vivir. Pero Él nos da la solución, nos da la respuesta, nos da la manera que lo debemos hacer. Y si lo seguimos, usted va a ser más que bendecido en esta vida. Entonces, déjeme le animo una vez más y quiero orar por usted. Si usted está batallando en esta área o ha batallado, ¿verdad? Hoy es el día de empezar a mejorarla por medio del conocimiento y la sabiduría que Dios nos ha dejado. Si usted no está batallando y ha aplicado todo esto, testifíquelo a alguien más, ¿verdad? Dígale a alguien más cómo Dios lo ha prosperado por la obediencia a su palabra y aplicar la sabiduría de su palabra. Y continúe haciéndolo. Entonces vamos a orar en este día. Quiero orar por ti
en este día, en el nombre de Jesús. Dios, yo te pido por quien esté batallando, que en este día pueda Dios decidir, hacer una decisión de aplicar tu palabra en esta área de sus finanzas, aplicarla, de ponerte a ti primero, de Dios discipularse, Dios, de aprender y hacer lo que tú has dicho, para que ellos vean cómo tú te mueves, para que ellos vean tu bendición. Dios, en el nombre de Jesús, dale las fuerzas, la sabiduría de que ellos necesitan en este día para empezar y para continuar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hey, nos vemos a la siguiente, a la próxima, al siguiente estudio. Este es el primer capítulo. Entonces quédate aprendiendo acerca de esto y yo creo que vas a ser bendecido, así como nosotros hemos sido bendecidos por medio de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.